Hola, mi gente linda. Gracias por estar aquí una vez más. Y gracias por no olvidar a Cacá. Hoy no vengo a atacar, no vengo a señalar a nadie. Hoy vengo a cumplir una promesa. Hace más de 14 días les dije que íbamos a esperar con respeto y luego informarles con la verdad, pasara lo que pasara. Hoy vengo a decirles qué pasó. Hace algunas semanas tomé una decisión importante: escribir correos y cartas oficiales pidiendo información sobre Cacá. No fue una decisión impulsiva, fue pensada, fue responsable y no la tomé sola. La tomamos como comunidad, porque Cacá no es solo un recuerdo, es un ser vivo del que no hemos vuelto a saber nada. Quiero explicarles algo importante. Escribir de forma oficial no es lo mismo que escribir un comentario en redes. Significa usar un lenguaje formal, escribir con respeto y significa dejar constancia. Todos los correos se enviaron en inglés, que es el idioma que usan estas instituciones para comunicación internacional. No se acusó a nadie, no se exigió nada, solo se pidió información básica y verificable. Eso es actuar de buena fe. También quiero ser clara con esto. Cuando escribes a instituciones, no esperas respuestas inmediatas. Esperas algo básico, una confirmación, una respuesta dentro de un plazo razonable. 14 días entendiendo que los procesos administrativos toman tiempo y que el respeto va primero. Ahora quiero decirles claramente a quienes se les escribió y cuál es el deber de cada institución. Escribimos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, que es la autoridad forestal nacional responsable de la gestión y protección de la fauna silvestre del país. Escribimos al Parque Nacional Ben En, porque fue el lugar donde Cacá fue vista públicamente después de su confiscación. Escribimos al Comité Popular de la provincia de Thanh Hoa, que es la autoridad administrativa que supervisa a las instituciones locales, incluido el Parque Ben En. Escribimos a ENV Vietnam, organización que reconoció públicamente su participación en el reporte del caso de Cacá. Escribimos a ENV USA, la organización registrada en Estados Unidos que financia y supervisa a ENV Vietnam. Y también escribimos a WWF Vietnam, no como responsable directa, sino como observador internacional independiente. Todas estas instituciones tienen algún nivel de responsabilidad en temas de fauna, conservación o supervisión. Hoy es 18 de enero. Han pasado más de 14 días desde que se enviaron los correos. Y con toda honestidad les digo, no hubo respuesta de ninguna institución, ni un correo, ni una confirmación.
Absolutamente nada. Esto no es una acusación, es un hecho. Documentar no es atacar. Documentar es dejar constancia de lo que ocurrió. Cuando una comunidad pregunta con respeto y nadie responde, el silencio también se vuelve información. No porque diga algo, sino porque no dice nada. Y eso importa cuando hablamos de un ser vivo bajo custodia institucional. Por eso informo, por eso grabo este video y por eso no me quedo callada. Después de este silencio, el siguiente paso no es gritar ni señalar. El siguiente paso será enviar correos de seguimiento, reafirmando exactamente el mismo objetivo, con el mismo respeto y la misma buena fe. Y a partir de ahí, ampliar la observación, buscar orientación y documentar cada paso. Ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué piensan de este silencio? ¿Cómo se sienten al saber que no hubo ninguna respuesta? Este espacio también es suyo. Los leo con respeto y con atención, porque la opinión de esta comunidad vale muchísimo para mí. Antes de terminar, quiero decir algo importante. Este video no es una acusación, no es un ataque, es un acto de responsabilidad. Cumplimos con escribir, cumplimos con esperar y hoy cumplimos con informar. El silencio continúa, pero eso no significa que la historia haya terminado. Mientras hayan personas preguntando por Cacá, su nombre sigue vivo y su bienestar sigue importando. Este espacio también es de ustedes. Quiero leerlos, quiero saber qué sienten, qué piensan y cómo viven ustedes esta espera. Gracias, amigos, por estar aquí. Gracias por comentar con respeto y gracias por no olvidar. Seguimos atentos, seguimos con esperanza y seguimos juntos.